Buenas, este es el grupo número 1 que está compuesto por Anja Fontanillas, Miguel Ruiz, Stephanie Medina, Heidi Ojeda y yo, Jennifer López, y les estaremos hablando acerca de la Organización Mundial del Comercio. El primer tema a tratar es qué es la Organización Mundial del Comercio y quiénes la componen. Pues esta consiste en aquella organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los distintos países. Esta organización se respalda en lo que son los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial. El objetivo de esta organización es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a que puedan llevar a cabo sus actividades. La OMC está compuesta por 164 miembros que representan más del 98% del comercio mundial. El último miembro que se adentró en esto fue Afganistán, que es miembro oficial desde el 29 de julio del 2016. Actualmente existen 23 economías que están negociando su adhesión al organismo. Ahora procederemos a hablar acerca de la historia de la Organización Mundial del Comercio. Esta inicia en la ruta de la sede hasta la creación del Acuerdo General sobre Aranceles y el Comercio, conocido como GATT, y el nacimiento de la OMC. El comercio ha contribuido de manera importante a fomentar el desarrollo económico y a promover unas relaciones pacíficas entre los diversos países. La creación de la OMC como tal se dio el 1 de enero de 1995 y significó la mayor reforma del comercio internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que esta organización se creó como formalmente en este año, su sistema de comercio tenía más de medio siglo de existencia, pues sus inicios se vieron en el GATT, que se creó el 30 de octubre de 1947. Este se encargaba de establecer las reglas del sistema. Cabe destacar que Chile fue uno de los 23 miembros fundadores de este sistema económico multilateral. Las negociaciones que dieron lugar a la OMC fueron todas las realizadas desde los inicios del GATT, especialmente las que se llevaron a cabo en los años 1986 y 1994, las cuales concluyeron con la denominada Ronda Uruguay. Entonces, a pesar de que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de las mercancías, realmente la Organización Mundial del Comercio es una organización de carácter mundial que se fundó sobre la base de este, pero que lo expande más a acuerdos que incluyen diversos ámbitos del comercio de bienes. La creación de este organismo también dio lugar a nuevos procedimientos para la solución de diferencias. Ahora pasaremos a hablar acerca de los objetivos que tiene esta organización, el cual el propósito principal que tiene es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y que se respeten tanto los principios como las obligaciones que estén contenidas en los acuerdos de esta organización. Dentro de sus objetivos principales podemos encontrar el lograr un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y de la demanda efectiva, lograr el pleno empleo, también elevar los niveles de vida, así también como acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible. Procederemos ahora a hablar acerca de las funciones de esta organización, dentro de las cuales están el cooperar con otras organizaciones internacionales, el administrar y aplicar los acuerdos comerciales entre sus miembros, entregar asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo, el servir de foro para las negociaciones comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales de los miembros, entre otros. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Anja Fontanillas y yo estaré desarrollando los siguientes 3 temas.
La conferencia ministerial. La conferencia ministerial es el órgano más importante de la Organización Mundial del Comercio en cuanto a la toma de decisiones se refiere. Esta se reúne cada 2 años y representa a todos los países o uniones aduaneras que forman parte de la OMC. La conferencia ministerial tiene como función que es capaz de adoptar decisiones sobre todos los asuntos relacionados con los acuerdos comerciales multilaterales, los cuales abordan a todos los países miembros de la organización. La primera conferencia ministerial, luego de la creación de la OMC, se celebró del 9 al 13 de diciembre de 1996 en Singapur. En estas se llevaron a cabo sesiones y diferentes reuniones, tanto multilaterales, plurilaterales y bilaterales, en las cuales se discutieron los 2 primeros años de trabajo de la OMC y la aplicación de los acuerdos que se firmaron en su creación. Luego de la primera conferencia le han seguido un total de 11 más. La de Ginebra, Suiza en 1998, la de Seattle, Estados Unidos en 1999, la de Doha, Qatar en 2001, Cancún, México en 2003, Hong Kong en 2005, Ginebra, Suiza en 2009 y 2011, Bali, Indonesia en 2013, Nairobi, Kenia 2015, Buenos Aires, Argentina 2017 y la de Ginebra, que se celebrará del 30 de noviembre al 3 de diciembre de este año, la cual estaba prevista para celebrarse el año pasado los días 8 al 11 de junio en Nur-Sultán, capital de Kazajstán. Pero por motivos de la pandemia del COVID-19 no se pudo llevar a cabo. La conferencia ministerial de este año será la 12ª conferencia ministerial de la OMC. El GATT, el Acuerdo General sobre el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, ahora sí, GATT, también conocido como el Acuerdo de Marrakech, fue un acuerdo provisional firmado en 1947, que estableció las normas del comercio internacional desde 1948 a 1994, hasta la creación de la OMC. Este acuerdo es considerado la base de la OMC, ya que la organización se establece por este mismo acuerdo. O sea que sin el GATT no tendríamos OMC hoy. Cabe destacar que 23 países firmaron el GATT luego de intensas negociaciones, puesto que los negociadores principales como Estados Unidos y Reino Unido tenían muchas diferencias en cuanto a sus ambiciones con el acuerdo. Los 23 países que firmaron fueron Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Checoslovaquia, Rodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. El GATT durante su vigencia permitía que los países miembros se reunieran temporalmente para negociar reducciones de aranceles, tomando en cuenta de que esto debía ser recíproco. Es decir, si X país, por ejemplo Brasil, le pedía a Y país, pongamos a Estados Unidos, reducir los aranceles, el país Y también le exigía al país X lo mismo. O sea, siguiendo con el ejemplo, Estados Unidos también le exigía a Brasil reducir los aranceles. Por lo tanto, con este ejemplo se puede ver que el GATT, a diferencia de la OMC, únicamente trataba el comercio de mercancías. Y hablando de temas a tratar, se deben mencionar los temas que trata la OMC, donde el tema más amplio y, claro, más que esperado es todo lo relacionado a las mercancías. El acceso de estas a los mercados, aranceles, balanzas de pago, la facilitación del comercio, medidas de todo tipo, ya sean no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias, de salvaguardia y relacionadas a la inversión, normas de origen, valoración en aduanas, entre otras más. Los otros temas que le siguen a este son
el comercio de servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, la cual es importante al ser la OMC un foro de negociación, los acuerdos comerciales regionales, el programa de Doha para el desarrollo o ronda de Doha, el cual se explicará más adelante, la creación de capacidad comercial, la vigilancia del comercio y más temas como el comercio electrónico e-commerce, la financiación del comercio, inversiones, la participación de las mujeres, adhesiones, política de competencia, contratación pública, comercio de aeronaves civiles y el medio ambiente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Heidi Ojeda y mi ID es 109-3010. Voy a hablar un poco sobre la estructura de la OMC. Bueno, podemos empezar conociendo que dentro de esta organización hay 164 miembros en este momento y hay 25 países que están en ese proceso de adhesión, están en el proceso de entrar dentro de la organización y ser parte de ella. La forma en la que ellos toman sus decisiones es por medio del consenso. Nunca ha sucedido, aunque sí se tiene presente de que en caso de que algún día suceda, bueno, que se haga una votación y que entonces por medio de esa votación, por mayoría de los votos emitidos, se tome la decisión. Eso nunca ha sucedido, siempre se ha podido llegar por medio del consenso, así que no ha tenido que ser utilizada esto. También conocemos que los acuerdos de la OMC todos han sido ratificados por los parlamentos de todos los miembros, o sea, todos lo aceptan. Otro dato de ellos es que el órgano que adopta todas las decisiones es el de la conferencia ministerial, que por lo general se reúne cada 2 años. Después de vamos a decir, de este consejo, ¿verdad? De la conferencia ministerial, se encuentra lo que es el Consejo General, que está en su mayoría compuesto por embajadores, jefes de delegación y se reúne en Ginebra. Ahora, en este consejo también se llevan a cabo todas las reuniones de calidad del órgano de examen de las políticas comerciales y de órganos de solución de diferencias, o sea, si hay cualquier impedimento, si hay alguna situación entre, por ejemplo, 2 países que no llegan a un acuerdo, que tienen algún problema por algún tratado o lo que sea, entonces se puede ir a la solución de diferencias en este consejo. Debajo de este consejo está el Consejo de Comercio de Mercancías, el Consejo de Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, siempre que estén relacionados con el comercio. Y todos estos rinden informe, entonces, claro está, al Consejo General. También hay otros órganos, hay otros comités, no órganos, pero sí hay otros comités y grupos de trabajo que se especializan en diferentes acuerdos, esferas y demás. No solamente son estos, pero estos son parte de la estructura ya más formal y superior, por decirlo así. Para continuar con el tema, vamos a hablar un poco sobre los acuerdos de la OMC. Solo un poco porque realmente son muchos acuerdos. Yo solamente escogí 6 para compartirlos en este momento. Bueno, el primer acuerdo es el acuerdo por el cual se establece la Organización Multilateral del Comercio. Bueno, dentro de esto, lo que se encuentran son todas las resoluciones, los acuerdos y todo lo que son esos resultados integrales de la ronda. Aquí es donde se establece la estructura que va a tener y además se acordó que los resultados de la ronda de Uruguay se tratarán como un todo único. Es decir, que los miembros no pueden como que escoger qué van a adaptar, qué no van a adaptar, sino que se aceptan todos los resultados sin excepción. Ahora, el otro acuerdo es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
En este lo que se clarifica es el criterio y los pasos que deben de seguir para formar nuevas uniones aduaneras o zonas de libre comercio. Se aclaran las obligaciones y todo esto es con el fin de poder lograr un mayor desarrollo y que los países pequeños, países en desarrollo, puedan también unirse a estas negociaciones. El otro acuerdo es el protocolo de la Ronda de Uruguay, anexo al GATT de 1994. Aquí se encuentran los resultados de las negociaciones sobre el acceso a los mercados, los compromisos que existían de reducir o de eliminar aranceles y diferentes medidas no arancelarias. Y también se tratan los temas de compromisos de limitación del alcance de la paga a la exportación. Por el otro lado, vemos el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Este me pareció muy interesante, pues en este lo que se destaca es que los reglamentos técnicos y las normas y procedimientos de la OMS no sean un obstáculo para el comercio. Es decir, o sea, los países pueden tener sus reglas ya para cuidarse, para protegerse en la salud, lo que sea, pero, y proteger a sus ciudadanos, pero lo que se busca con este acuerdo es que las normas de la OMC no presenten una traba al comercio en sí. Ahora, el acuerdo sobre inspección previa a la expedición. Esto se hace generalmente para evitar cualquier inconveniente entre el exportador y el organismo de inspección previa a la expedición. Aquí es cuando en este acuerdo se establece un procedimiento de examen independiente realizado por una empresa privada que pueda observar pormenores tales como precio, calidad, cantidad. Y bueno, según lo que leí, generalmente lo hace el gobierno, es quien lo contrata y lo utiliza para salvaguardar los intereses financieros, para cuidarse de un fraude comercial y para prevenir fugas de capitales. Por último, el acuerdo sobre las normas de origen, y aquí básicamente lo que se trata es armonizar a largo plazo todas las normas de origen, las relaciones con el otorgamiento de preferencias y básicamente observar que dentro de estas medidas y estas normas no se cree ningún obstáculo al comercio, porque realmente este es el mayor objetivo de la OMC. Y como que con cada acuerdo que ellos hacen, al final su interés es promover un comercio que sea fácil, no fácil, pero que sea facilitado, en el sentido de que quizás no hayan menos aranceles, que las medidas no arancelarias sean las necesarias, que existan acuerdos entre los países y demás. Buenas, yo soy Miguel Ruiz y hoy vamos a hablar de la OMC como foro de negociación. La OMC es una organización para la apertura del comercio. La OMC sirve como foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales y es un lugar en el que los países pueden resolver sus diferencias. Pueden acudir con las diferentes inquietudes que tengan, por ejemplo, cuando un país siente que no se está respetando un acuerdo comercial, otro país no lo está respetando, puede acudir a la OMC y tratar de llegar a una solución o convenio, etc. Entonces, en lo fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos mundiales acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la OMC aplica un sistema de normas comerciales para lograr esto. Y básicamente lo que hace es que tiene dos maneras, digamos. La primera es el diálogo, se invita a los países al diálogo, a dialogar
para ver cómo pueden resolver estos conflictos, cómo pueden tratar de solucionar la situación que tengan. Pues no lo sé, quizás si un país, por ejemplo, sube los aranceles de un producto en específico o de una categoría en específica y el otro país entiende que no está respetando el acuerdo existente o que deberían de bajar sus impuestos, cualquier tipo de conflicto que tengan, lo pueden llevar a la OMC y la OMC con sus reglas, obviamente, invita al diálogo y luego lo que hace de que después de que sale este escenario de diálogo es que vela porque este acuerdo se mantenga, porque se respete. Hoy vamos a hablar sobre 3 aspectos que son las negociaciones comerciales. Aquí vamos a mencionar los acuerdos de la OMC que incluyen, que abarcan, etcétera. Y también la aplicación y vigilancia de estos acuerdos y la solución de diferencias. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es las negociaciones comerciales. Un dato que me gustaría dar antes de empezar es que antes de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes países no tenían una manera de poder resolver sus problemas de manera jurídica en torno a lo que es el comercio internacional. La OMC trae la solución a este problema, ya que sirve como un foro para los diferentes países. Entonces, los acuerdos comerciales de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual, y en ellos se establecen los principios de la liberalización. Pero, ¿qué es la liberalización? Básicamente, la liberalización es cuando un país pasa de una economía sujeta al control del Estado a una economía de mercado. También en estos acuerdos se incluyen las excepciones permitidas y los compromisos contraídos por los distintos países para reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos que se presentan en el comercio. Entonces también tratan de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios. O sea, dígase que no solamente los países no solamente negocian con bienes, también negocian con servicios dentro del margen del comercio internacional. Y los acuerdos no son estáticos. Esto quiere decir que estos pueden ser modificados, se le pueden añadir y quitar cosas dependiendo de las situaciones que se den y las necesidades que existan en el momento. Entonces, muchos de esos acuerdos están sujetos y se están negociando en el marco del programa de Doha para el desarrollo iniciado por los ministerios de comercio de los miembros de la OMC en Doha, eso es en Qatar, en noviembre del 2001. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la aplicación y vigilancia. Los acuerdos de la OMC obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia de sus políticas comerciales, notificando a la OMC leyes en vigor y las medidas adoptadas. Básicamente, esto lo que dice es que la OMC se encarga de velar porque los países cumplan con los acuerdos que se han previamente establecido y los países tienen la responsabilidad de que cada vez que surja algún cambio, como mencionamos antes, en base a las necesidades de ese momento o de X o Y razón, de notificarle esos cambios a la OMC para que la OMC pueda validarlos y decir, ok, sí, está bien. Bien, bueno. Diversos consejos y comités de la OMC tratan de asegurarse de que estas prescripciones se respeten y de que los acuerdos de la OMC se apliquen debidamente. La OMC cuenta con infinitos colaboradores y distintas instituciones, más adelante hablaremos de las instituciones que colaboran, para poder asegurar y garantizar que estos acuerdos se respeten y se mantengan íntegros. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar sobre la solución de diferencias, que es el tema que nos interesa más. Y básicamente el procedimiento de la OMC para resolver controversias comerciales es el marco del entendimiento. Como mencionaba antes, la OMC invita al diálogo y luego de eso se encarga de vigilar que los acuerdos que se den sean mantenidos básicamente por los países que hayan aceptado a este tipo de acuerdos. Y los dictámenes de los expertos independientes designados especialmente para el caso se basa en la interpretación, los acuerdos y de los compromisos contraídos por cada uno de los países. Dígase que estos expertos lo que hacen es que se ponen en la posición de cada país e intentan dar con una de las mejores soluciones para todos los países. Quizás a veces los acuerdos no benefician de igual manera a todos los países, pero cada país debe de beneficiarse en algún sentido, porque para eso son los acuerdos, si no, no existirían. Y quería destacar que estrechar las relaciones tiene enormes ventajas entre los países. Es de vital importancia que los países, siempre que tengan un conflicto, no se cierren a las negociaciones, sino que más bien se abran, porque
si bien los conflictos son problemas, también son oportunidades para negociar. Y está claro que a más comercio hay más posibilidades de que haya más diferencias, pero también hay más oportunidades de crecimiento. Y en algunas ocasiones esas diferencias han degenerado en grandes conflictos, pero otras veces se han dado muy buenos acuerdos comerciales que han beneficiado al comercio, no solamente de esos países, sino de manera mundial, dígase a todos los demás países, ya que sirve de referencia para cuando quizás otros países tengan el mismo problema. Después de la guerra, siguiendo con el dato que había mencionado antes, la Comunidad Mundial de Países Comerciantes negoció normas comerciales. Y esas normas comerciales no es como que quedaron en el olvido, sino que básicamente la OMC trató todas esas normas, las recogió, las depuró, y ahora es quien se encarga de llevar todas esas normas y velar por el cumplimiento de las mismas. Esto se hizo para reducir las tensiones, ya que es fundamental resolver hablando y acordando normas. Recordemos que los seres humanos somos seres civilizados y que las normas rigen nuestra sociedad. Entonces, estas normas también se imponen a los miembros de otras organizaciones, quizás, porque la Organización Mundial del Comercio trabaja con otras organizaciones para promover el comercio mundial. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que estudiamos negocios internacionales, bueno, la mayoría de la clase, quería destacar que la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, trabaja estrechamente con la OMC y, por ejemplo, aquí en República Dominicana han logrado grandes avances tecnológicos como el SICA, pero eso es para otro tema. Bueno, se suele decir que la solución de diferencias es la joya de la corona de la OMC, ya que es el pilar para el sistema multilateral de comercio y la mayor contribución de la OMC a la estabilidad de la economía mundial. Ahora vamos a saltar al siguiente tema, la diapositiva, que es básicamente las organizaciones con las cuales trabajan en conjunto, la OMC. La OMC colabora con varias organizaciones gubernamentales internacionales bajo la enseñanza de la coherencia. Tenemos aquí. Pero, ¿qué significa la coherencia? Bueno, ese término fue acuñado en la decisión sobre el logro de una mayor coherencia en la formulación de la política económica a nivel mundial que los ministros acordaron en Marrakech en abril de 1994. Quiero que se lleven de esta exposición, Marrakech, abril 1994. Otro compañero va a hablar de eso, pero ténganlo en mente. Bueno, las principales organizaciones con las que trabajan son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, que tiene dos extensiones también que trabajan con ella, una de agricultura y la otra me parece que de desarrollo, como para las personas pobres, etc. Y la Organización Mundial de Aduanas, que la había mencionado antes. Vamos primero a mencionar las otras organizaciones con las que trabaja la Organización Mundial del Comercio y después vamos a definir las principales. Las, bueno, no tan importantes, pero sino las secundarias, pudiéramos decir, son el Centro de Comercio Internacional, el Codex Alimentarius, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Sanidad Animal, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Bueno, vamos entonces sin más preámbulo a hablar de las principales organizaciones. Tenemos el Banco Mundial. El Banco Mundial, si no estoy equivocado, tiene 189 países que son miembros y cuenta con personal en 170 de esos países. Tiene oficinas en 130 de esos países y el Grupo Banco Mundial es una asociación mundial que se considera única, según sus propias palabras. Esta cuenta con 5 instituciones, básicamente, que lo que hacen es que lo integran y trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. No se dice países de tercer mundo, se dice países en desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, esa era la otra, wow, perdón. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, sus siglas en inglés son United Nations Conference on Trade and Development, y básicamente está compuesta en la actualidad por 195 miembros y apoya a los países en desarrollo a su incorporación a la economía globalizada con la intención de sacar
con la intención de sacar a millones de personas de la pobreza. También tenemos el Fondo Monetario Internacional o el FMI, que para mí es la más importante. Y el Fondo Monetario Internacional básicamente es un organismo compuesto por prácticamente todos los países del mundo y es considerado como el eje del sistema monetario internacional. Su principal objetivo es ser consultor y mediador. Su principal objetivo es ser consultor y mediador y se encarga de actuar como supervisor de los países y medir la relación entre sus economías. Las Naciones Unidas, que había mencionado antes, tiene dos extensiones que trabajan muy de cerca con la OMC, y básicamente la Organización de las Naciones Unidas es una institución internacional y su principal objetivo es mantener la paz en el mundo. Esa básicamente es su misión. La Organización de las Naciones Unidas surgió en 1945 y busca fomentar el entendimiento entre países, así como también defiende el respeto de los derechos humanos. La Organización Mundial de Aduanas básicamente es la organización que se encarga de fomentar el comercio exterior mediante las importaciones y exportaciones e importaciones entre los diferentes países, garantizando que éstas se den de manera correcta, siguiendo los acuerdos comerciales que se hayan creado previamente entre estos países, vigilando por el cumplimiento de las normas y también ayudando a los países a trabajar para que el proceso de aduanas, el proceso aduanero, sea lo más seguro, confiable y rápido posible. Ya el siguiente paso que nos queda es el financiamiento de la OMC, que es el próximo tema. Y sobre esto no hay mucho que abarcar realmente, no hay tanta información en el sitio de la OMC, pero básicamente, como podemos observar aquí, el presupuesto de la OMC para 2020 fue de $197.203.900. La OMC obtiene la mayoría de sus ingresos para su presupuesto anual de las contribuciones señaladas a sus miembros. Dígase que todos los miembros que son partes de la OMC se encargan de aportar su granito de arena, digamos, que vendría a ser una cantidad bastante alta de dinero para que la OMC pueda seguir funcionando correctamente. Y estas contribuciones establecen con arreglo a una fórmula basada en su participación en el comercio internacional, y el resto del presupuesto se financia con ingresos diversos. Esos ingresos diversos aparecen desglosados quizá en los presupuestos anuales que tiene cada uno, fue lo que encontré en la página web de la OMC, pero esos ingresos básicamente se obtienen de alquiler a terceros y de la venta de publicaciones impresas y electrónicas. La OMC también tiene algo, y es que administra una serie de fondos fiduciarios constituidos con las aportaciones de los miembros. O sea que básicamente los miembros aportan, y eso fue lo que yo entendí como de manera doble, ya que ellos aportan a la OMC en sí y también le aportan como que a esos fiduciarios que la OMC maneja, digamos, y que crea ingresos, por así decirlo. Bueno, la OMC no es como que una persona se queda con todos estos fondos. Esos fondos se utilizan en el apoyo de actividades especiales de cooperación técnica y formación destinadas a los países que están menos adelantados, o sea, los países en desarrollo. Y también pueden hacer uso de sus medios de los que dispone la OMC y obtener mayores beneficios en el sistema multilateral del comercio. Muchas gracias. Esto ha sido todo hasta ahora. Ahora, para hablar un poco sobre la Ronda Doha, empezamos conociendo que esto es una ronda, tal como lo dice su nombre, de negociaciones comerciales que es realizado por los miembros de la OMC. Bueno, eso también tiene otro nombre que es llamado el Programa de Doha para el Desarrollo. La primera vez que se realizó fue en una conferencia ministerial de la OMC en Qatar, en Doha, Qatar, en noviembre del 2001. Y esta fue en la 4ª conferencia ministerial. El objetivo de esta ronda es, tal como lo he mencionado, es establecer medidas que reduzcan las trabas al comercio. Es decir, o sea, mejorar las perspectivas comerciales en los países de desarrollo, que es, una vez más,
el objetivo primordial de la OMC. Dentro de estas negociaciones se llevan temas, valga la redundancia, de negociaciones, de otra forma de los trabajos, de la aplicación, el análisis, la supervisión de los tratados. Y también se pueden abordar problemas como cómo hacer que los países en desarrollo puedan aplicar los acuerdos de la OMC. Mi nombre es Stephanie Medina y voy a continuar con las aportaciones que ha realizado la OMC. La Organización Mundial de Comercio ha realizado importantes aportes a distintos países miembros que han permitido que se desarrollen aún más las actividades comerciales. Entre estos aportes se encuentran el fomento de las innovaciones e inversiones, aportes relacionados al aumento de los puestos de trabajo, aportes a los consumidores a los cuales se les ha permitido elegir productos con precios más bajos, aportes relacionados a asistencias de distintas formas para permitir a países en desarrollo poder comerciar. La OMC ha aportado para la construcción de puertos y redes de carreteras. También ha suministrado equipos automatizados para que distintos funcionarios de aduanas puedan realizar sus labores de manera más eficaz. También han asesorado a empresarios sobre cuáles son los beneficios del comercio internacional para que estos se introduzcan en estas actividades. Han aportado transparencia en las medidas comerciales adoptadas por los gobiernos. Mediante sus acuerdos han aportado distintas disposiciones especiales y oportunidades para mejorar la participación en el comercio de aquellos países en desarrollo. Han aportado programas de ayuda donde países donan dinero a otros gobiernos receptores para que estos puedan llevar a cabo proyectos relacionados a actividades comerciales. Han aportado mejoras en las comunicaciones, entre ellas fue un aporte de un centro de referencia para que distintos funcionarios o personal allegado a la organización pueda tener acceso al Internet y tener conocimiento de cuáles son las actividades que están ocurriendo actualmente en la organización. Han aportado estabilidad y previsibilidad al comercio internacional. Todos los aspectos que yo mencioné anteriormente permiten destacar cuál es la importancia de la Organización Mundial de Comercio, pero ahora yo voy a hacer un poco más de énfasis en otros puntos. Y es que el gobierno no es un acto natural, es un acto que ocurre por distintos hechos políticos. De hecho, este se encuentra tan presente en nuestras vidas que pasa desapercibido. Los productos que compramos, los alimentos que ingerimos y los servicios que utilizamos dependen en gran parte del comercio internacional. Y es aquí donde entra la Organización Mundial de Comercio. La importancia de la misma radica en que ha permitido el desarrollo del comercio internacional, ha sido capaz de mejorar el sistema de intercambio comercial, mejorando así la participación de los países, ha permitido la estabilidad y seguridad económica de los gobiernos, específicamente cuando se encuentran en crisis económicas o financieras, han permitido resolver diferencias y asegurar condiciones de igualdad en los países miembros, permitiendo que se lleve a cabo un comercio sin discriminación y donde no haya un país con mayor preferencia que otro. También ha permitido que las mercancías y servicios nacionales y extranjeras sean tratadas de igual manera, no haya una preferencia una con otra. También ha dado a conocer normas que rigen el comercio en todo el mundo, a particulares, a empresarios y a gobiernos. Ha permitido la participación de países en desarrollo en las actividades comerciales, los cuales comúnmente se les ha dificultado ya que carecen de ciertos recursos. La OMC les ha otorgado bastantes oportunidades para que estos puedan aumentar su participación en el comercio. Y sobre lo que yo considero que es de más importancia de por qué de la OMC está en que ha reducido los obstáculos al comercio internacional, destacando entre ellos
los aranceles y el papeleo administrativo, y sobre todo ha desarrollado el crecimiento económico de los países, es decir, que lo ha promovido. Actualmente, en la Organización Mundial del Comercio están sucediendo algunos aspectos importantes. Entre ellos está la noticia de que Finlandia donó 1.025.000 euros para actividades de asistencia técnica, donde se le va a ayudar a países en desarrollo a mejorar sus conocimientos para que puedan aumentar su participación en las reuniones multilaterales. La directora general Okonjo Iweala recibe a la presidenta Kersti Kaljulaid de Estonia, y en esta reunión hablaron sobre cuáles son los retos que van a enfrentar en la 12ª conferencia ministerial y de por qué se debe empoderar a las mujeres en las actividades comerciales. Otra noticia importante es que la OMS recibió una petición sobre las vacunas contra el COVID-19, donde se reunió una firma de 2.7 millones de personas de todo el mundo que buscan que las vacunas sean accesibles en todo el universo y que sobre todo nadie se lucre con la pandemia. Y por último está la noticia de que 4 organizaciones se reunieron, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, para crear una nueva hoja de ruta de $50 millones conformada por distintas esferas, las cuales busca instar a los gobiernos a que donen para así acelerar el fin de la pandemia del COVID-19. Gracias. Ahora, y por último, dentro de mi tema, está la OMC y el medio ambiente. Bueno, este es un tema muy interesante porque la OMC tiene un comité que es del comercio y medio ambiente, que fue creado en 1995, se discuten temas relacionados, pero en sí la organización no tiene acuerdos sobre este tema, aunque sí entiende que es un tema importante y que afectan el comercio, realmente no tiene un acuerdo sobre el mismo. Ahora sí, dentro de la OMC hay 46 partes miembros que están negociando, independientes de la OMC, un acuerdo sobre bienes ambientales. La OMC entiende que existe una relación entre el comercio y el medio ambiente y por eso tiene su comité, pero de por sí el cambio climático no es parte de la OMC y no existe ninguna norma al respecto. Vuelvo y repito porque ellos sí hacen énfasis en que sí es importante para ellos y está contemplado dentro de los objetivos de la OMC. Porque hay uno de ellos que es reducir los obstáculos al comercio y eliminar el trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales. Pero realmente simplemente dejan que los países tomen sus propias decisiones en cuanto a este tema y velan porque se cumpla el comercio. Que todas las medidas vayan debidamente arregladas y que si esto se usa, no sea en sí con fines proteccionistas, sino, ¿verdad?, de salud o decisión del país.